Recibimos hasta ahora en TPA Noticias Matinal a Miren Agur Meave, que es Premio Nacional de Poesía por su libro Nola gorde errautza kolkoan, cómo guardar ceniza en el pecho. Miren, buenos días, no sé si lo he dicho bien. Lo has dicho perfectamente. Egunon, buenos días a todos. Ha dicho usted, es un premio para Euskadi y para el euskera. Efectivamente, aunque sea un premio para mi libro en concreto, en todo momento he deseado hacer extensivo este reconocimiento a la cultura de mi comunidad. Porque es la primera vez que se premia una obra en euskera. En euskera, en el ámbito de la poesía, y además un libro escrito por una mujer, ¿no? Condicionantes los tres que históricamente nos han tenido siempre al margen. Bueno, es un libro, corríjame si me equivoco, si digo alguna cosa que no es concreta o real, ¿no? Pero un libro que ha llevado su tiempo, 10 años escribirlo. Bueno, 10 años no escribiendo todos los días, pero la poesía es mi ejercicio de fondo. En este periodo he escrito otras obras de narrativa y también literatura infantil y juvenil. Lo que ocurre es que debido a, a un momento de transición vital en el que me he encontrado, este libro necesitaba este tiempo de maduración, lo cual me ha posibilitado también experimentar mucho con la forma y abrir el abanico temático. Bueno, es un libro amplio, podríamos decirlo así, ¿no? Está dividido en 6 partes y aborda aspectos como la memoria. ¿Cómo aborda la memoria? Bueno, la primera parte del libro se titula Un álbum, porque los álbumes tienen esa función de guardar retazos de nuestro pasado, ¿no? Yo concibo la memoria como un conjunto de retales, de teselas, de píxeles. Y en esta parte del libro he recogido algunos recuerdos de la niñez, pero aparecen y de la adolescencia, pero entreverados con los aprendizajes de la madurez y también con la experiencia de envejecer. Yo digo que esta parte es la parte, diríamos, más pintoresca o la parte autocostumbrista, porque aparecen estos días de escuela, los juegos, los anuncios de televisión que nos llegaron a marcar, nuestras rutinas, los modelos de comportamiento, etcétera. Pero sin melancolía, ¿o no? Porque he leído que el libro tiene una vitalidad y frescura inquebrantables. Bueno, melancolía hay bastante, porque, como digo, en este periodo he sufrido pérdidas muy importantes que, como sabemos, marcan nuestra vida en 2 mitades, ¿no? Hay un antes y hay un después que nos queda ahí estarcido en la médula, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de la oscuridad y de la niebla, siempre nos queda esa pulsión para seguir avanzando. Una pulsión que yo intento transmitir a través de pizcas de humor y de ironía. Eso que el jurado ha llamado frescura inquebrantable, que a mí me parece que a veces es pues, una reacción desesperada contra la negrura, ¿no? Ya, le estoy escuchando y mire, pienso, ¿es difícil mirar al pasado de cada uno sin cierta melancolía? ¿O el que lo hace sin melancolía es que a lo mejor no ha vivido lo que han vivido otros, quizás? No lo sé. Bueno, es una reflexión que estoy haciendo ahora en alto, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que todos procedemos de experiencias diferentes y son las experiencias las que marcan también nuestra manera de escribir. El currículum de cada cual pesa en su escritura, ¿no? Hay gente que mira su pasado de una manera más relajada, tal vez porque los acontecimientos que le han tocado vivir no hayan sido pues de una hondura dramática, ¿no? Es cierto que, aunque tenemos esa mirada al pasado en este libro, también es un libro muy de actualidad, aborda asuntos como el cierre de fronteras, la inmigración, los abusos sexuales o los crímenes contra las mujeres. Efectivamente, aparte de este apartado de la memoria, hay un apartado que diríamos de contenido más social que he titulado Tempo Justo, haciendo un juego de palabras irónico con el término musical, ¿no? Porque precisamente justicia es la característica que le falta a nuestro mundo, ¿no? Empiezo esta parte del poemario
echando la culpa a una gran famosa de la mitología, que es Pandora. Pandora tiene la culpa de todo. En cuanto abre la caja, todos los males se desparraman al mundo, ¿no? Igual que la pobre Eva, como mujer es también mitológicamente causante de todas las desgracias. Este apartado es un apartado de reflexión sobre la participación que cada uno tenemos en cualquier violencia que se desarrolla en nuestro entorno. No solo esas grandes violencias que se describen en los medios de comunicación, sino también las pequeñas violencias que ejercemos, a veces inconscientemente, en nuestro entorno o que ejercen sobre nosotros. Es muy interesante este apartado porque hay que concebir la poesía no solo como lo que es belleza, que es arte, sino también como un instrumento de reivindicación, quizás. De reivindicación, de reflexión, de autoconocimiento. Por eso es también importante el apartado segundo, que se titula Fósforos, en el que presento una especie de catálogo de muchas celebrities, pero no celebrities actuales, sino mujeres que han sido pioneras en su campo o en la defensa de los derechos humanos y que yo creo que entroncan con nuestra genealogía femenina. Algunas de estas mujeres son, por ejemplo, la mítica Ellen Ripley, la teniente de la película Alien, que yo escojo para hablar de la hermandad, de la sororidad femenina, o personajes como pueden ser Wendy de Peter Pan, que utilizo para hablar de la dependencia emocional, o las hermanas Bronte, Marguerite Yourcenar, Emily Dickinson, etcétera, etcétera, ¿no? Son personajes que, bueno, los trato de cierta manera, a veces más jocosa, a veces más seria, convirtiéndolas en dialogantes y para compartir sus aprendizajes, ¿no? ¿Diría usted que este es un libro para todos los públicos o para un público en concreto? Bueno, todos los públicos nunca no pueden ser, porque la poesía exige cierto nivel de, ¿cómo diríamos?, de entrenamiento, ¿no? Susan Sontag solía decir que la lectura es también necesita músculo, ¿no? Hay que entrenarse, y la verdad es que, siendo honestos, no todos los públicos están habituados a leer poesía. Yo creo que este libro está abierto a cualquiera que tenga cierta costumbre de leer poesía, porque la poesía exige unos códigos de interpretación. Sabemos que la poesía es para disfrutar, pero también la poesía es para reflexionar. Yo vivo la poesía de una manera en la que desarrollo mi propia manera de ser, ¿no? Entonces, para que el lector o la lectora llegue a conectar con esa parte psicológica, pues hay que tener cierto hábito de leer en abstracto, diríamos. Perdone, porque según la voy escuchando se me ocurren preguntas o reflexiones en esta conversación, ¿no? Hablaba usted de lo que decía Susan Sontag, que para leer hace falta músculo, y yo, con los recientes cambios en las leyes educativas, ayer mismo se aprobaba el nuevo currículo de la ESO, si no me equivoco, le pregunto, ¿dotamos de músculo a nuestros jóvenes para la lectura? Bueno, a ver, yo creo que dotar de músculo no es un ejercicio que se pueda promocionar solamente en los colegios, en los centros escolares. Yo fui profesora durante muchos años y conozco bien esa experiencia, ¿no? La mayor competencia que tenemos es la de los medios audiovisuales, en el sentido de que la digitalidad está devorando el terreno que puede tener la palabra escrita, ¿no? Pienso que, aunque muchas veces hablamos del COVID, de este virus que nos está cambiando la vida, pienso que tenemos un virus mucho más grave en nuestra sociedad, que es el virus de la internautica mal llevada, ¿no? Que aporta mucha indiferencia y mucha insustancialidad. Yo diría que los tres son virus que empiezan con la letra I. Entonces, la lectura no se puede impulsar solamente desde los centros escolares y desde las familias. La sociedad en general está muy abotargada, pienso yo, con el interés hacia la lectura.
Y ahí sí que creo que serían muy importantes las campañas institucionales y sobre todo las reacciones en pequeño grupo para poder reivindicar esta actividad. Sí, es muy interesante lo que ha dicho, ¿no? La digitalización al final es lo cómodo y, si se me permite, pues nos atonta, ¿no? Va a estar usted el fin de semana aquí en Asturias, en Gijón, si no me equivoco, en el certamen POEX. ¿Qué nos va a ofrecer? Estoy contentísima de que me hayan invitado. De hecho, voy a aprovechar para hacer un fin de semana de tourné con mi hijo y conocer vuestra tierra, no por primera vez, pero para reconocerla, diríamos. Y mi intención es leer precisamente distintos poemas de los 6 apartados de este libro, que, como hemos dicho, contiene memoria, contiene mitología actualizada, contiene también un viaje sobre la soledad y la resiliencia, una palabra que está tan de moda ahora, esa resistencia que necesitamos para volver a reconstruirnos, contiene los temas sociales que hemos mencionado y también contiene una reflexión sobre la poesía, ¿no? ¿Para qué sirve la poesía? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su norte? ¿Cuál es su catadura? ¿Sobre qué tenemos que escribir? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Un poco de todo eso es lo que quiero ofrecer pues a los escuchantes asturianos, a los que desde aquí pues ya saludo previamente. Bueno, miren, veo ya en esa portada del libro que está también traducido al español, ¿no? Sí, la obra original en euskera la traduje para que pudiera ser leída por el jurado en castellano y seguidamente, en cuanto se supo el veredicto, la editorial Barleby de Madrid, con la que ya llevaba a medias la negociación para una posible publicación, pues se decidió y estamos contentísimos porque en 4 meses, me parece que son desde la concesión del premio, el libro ha conocido ya, está a las puertas de la 4ª edición, ¿no? Quiere decir que unas 3.500 personas o 4.000 personas se han acercado al libro de una poeta vasca que prácticamente era desconocida en el territorio peninsular. Permítame que le haga la última pregunta, porque usted es Premio Nacional de Poesía por esta obra en euskera, es la primera vez que se premia en la poesía en euskera, y yo le quería preguntar, porque aquí en Asturias estamos a vueltas con la oficialidad del asturiano, ¿no? ¿Qué nos puede aportar una lengua en Asturias, una lengua propia? Una lengua, ¿qué nos aporta? Una lengua es una manera de estar en el mundo. Una lengua es un bien cultural que debe permanecer, por pequeña que sea, debe permanecer en convivencia con otras lenguas. Desgraciadamente, a lo largo de la historia se han creado condicionantes políticos, económicos y sociales que han promocionado el desprecio o el desinterés hacia las lenguas de pocos hablantes. Eso es un gran error que yo pienso que deberíamos corregir desde un punto de vista ecológico, porque muchas veces nos preocupamos de la desaparición de algunas especies de plantas o de animales y no nos damos cuenta de que las lenguas pequeñas, las lenguas propias, las lenguas vernáculas son un tesoro de la humanidad que suma y que enriquece, y que cuidarlas significa también descentralizar y desjerarquizar. Y eso me parece una clave en este mundo que cada vez se comprende menos. Pues miren, Agur Meave, Premio Nacional de Poesía, muchas gracias por atendernos, que tenga usted un buen fin de semana aquí en Asturias, la podremos disfrutar, y le damos las gracias a Pandora por facilitarnos todo este poemario. Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Nos vemos el fin de semana.